interesante porque hubo un disparador hace pocas horas atrás en un artículo, muy buen artículo que recomiendo leer en la página de CNN en español, que dice, ¿qué busca Argentina en el modelo Bukele de seguridad? Un artículo escrito por nuestra compañera Manuela Castro, que tiene disparadores que generan interrogantes muy pero muy interesantes, ciertamente, y que han hecho que invitemos aquí al piso, y está con nosotros, gracias por la generosidad de su tiempo, a Daniel Adler, especialista en contraterrorismo urbano. Daniel, gracias por estar aquí. Buen día. Buen día, gracias por la invitación a todo el equipo. Y también quiero saludar a Ariel Larroude, que es abogado, es consultor en políticas públicas de seguridad y política criminal. Ariel, gracias por estar en contacto. ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes, gracias. Bueno, vamos a ver, empecemos a desarrollar. Me parece que la primera pregunta, la más pertinente, es la que hizo nuestra compañera encabezando el título, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando Argentina eventualmente? O qué le podría ser útil a la Argentina del modelo Bukele, Daniel? Bueno, primero felicito al Ministerio de Seguridad, está muy buena la visita, siempre casos de éxito, siempre hay algo que se puede rescatar de eso. De hecho, en el comunicado, que lo tengo acá escrito, hay un convenio en la creación de un laboratorio de seguridad pública que permite facilitar el intercambio de estrategias y planes, lo cual aplaudo, está muy bueno en materia de seguridad, ser creativos e incluso tal vez copiar alguna que otra estrategia o táctica que haya dado resultado. Ahora, como contraparte, Pepe, te lo digo como especialista en seguridad, las maras, o sea, la problemática que tiene El Salvador es justamente el rival o el enemigo que todos queremos tener. Porque es muy fácil de identificar ese tipo de rival. Tienen un cartel luminoso que dice soy delincuente o pertenezco a las maras salvatrucha o a la organización que sea. Si bien pueden ser temerarios, cuando los vemos por internet o visitamos las cárceles, vemos que son personas todas tatuadas en la cara. Por otro lado, el aspecto táctico es muy facilitador, o sea, es muy fácil identificar quiénes son, dónde están, qué hacen y cómo capturarlos. Así que primer paso es saber que son El Salvador y la República Argentina, tenemos enemigos muy distintos, muy distintos. Es muy, muy básico la criminalidad en El Salvador, por más que llegó a una tasa de homicidio altísima, que llegó a ser el país más inseguro del mundo. En la República Argentina, nuestro enemigo, nuestro rival, es mucho más complejo. Ujú. Doctor, ¿algún aspecto de los que desarrolla el presidente Bukele con su política de seguridad en El Salvador es realizable aquí? Bueno, ahí saludo también al colega. Yo soy un poco más escéptico respecto a este tipo de acuerdos, más allá de la posible implementación del modelo Bukele aquí en la Argentina. Coincido con lo que decía recién el colega respecto a no tener la misma complejidad criminal. De hecho, la Argentina en los últimos 10 años tiene un promedio de tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes de 4,5 muertes, mientras que en El Salvador ese promedio durante los últimos 10 años fue de 44 muertes cada 100.000 habitantes. Yo no sé si es implementable el modelo de Bukele aquí en nuestro país, de hecho como modelo puede ser exportable. El tema es a qué conflictividad nosotros queremos aplicarle este modelo. La Argentina todavía hoy su enclave delictivo, su matriz delictiva, está fuertemente ligada a la desigualdad social y no al crimen organizado, lo que no niega que exista y opera el crimen organizado en la Argentina. Pero si uno mira las estadísticas del SNEP, que es el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación, que viene desarrollando estadísticas desde hace aproximadamente 20 años, se da cuenta que casi el 70% de las personas que están privadas de la libertad, sea por condena o en prisión preventiva, están por delitos contra la propiedad, homicidios dolosos o delitos sexuales. Y de esos homicidios dolosos, muy pocos tienen que ver con la criminalidad compleja o criminalidad organizada, como se dice, vinculada fundamentalmente a cuestiones como el narcotráfico o la trata de personas o algún otro delito en particular. Razón por la cual dudo que ese sistema sea posible de implementarse en la Argentina, más allá de los problemas de seguridad que padece el país y también el grave deterioro que tiene el servicio penitenciario, tanto nacional como provincial, en cada una de las jurisdicciones. Me interesaría más, tal como decía ahí el colega,
profundizar en este caso, y más allá de los acuerdos que se haya hecho con El Salvador, acuerdos con otros países con los cuales la Argentina sí tiene una complejidad criminal ligada, como puede ser el caso del Paraguay, respecto de la hidrovía, respecto fundamentalmente de la marihuana que se produce allí, respecto con Bolivia, respecto de Perú, con Colombia, que son los países productores de la cocaína, que baja por la Argentina desde el norte y que se va luego para fundamentalmente abastecer el mercado europeo y africano. Y me parece que habría que encontrar la vuelta o tendríamos que tener más información todavía para saber qué es lo que se fue a firmar allí en El Salvador, porque realmente El Salvador, más allá de la cuestión de las maras, no es un país que esté ligado en términos de problemática criminal con la Argentina. Entonces me parece importante también que se desarrolle un poco más el Ministerio de Seguridad en ese aspecto. Hay una cantidad de articulaciones complejas que termina redundando en la política de seguridad que tiene la administración en Bukele, pero que tiene un punto final. ¿Y qué es lo que más llama la atención a la gente? Yo no sé si está bien tomarlo de esa manera, pero es lo que más llama la atención a la gente, las imágenes que estamos viendo permanentemente de lo que pasa en el CECOT, este centro de confinamiento de terrorismo. Daniel, ¿cómo funciona? Y si eventualmente, bueno, la pregunta es para los dos, si eventualmente es realizable bajo las leyes argentinas, Daniel. Sí, por supuesto, todo es realizable. Es más, tenemos muchas más herramientas, mucha más táctica. Nuestro personal, nuestra policía es una de las mejores de Latinoamérica. Estamos ahí cabeza a cabeza con Brasil. Por supuesto que es realizable. Ahora bien, la pregunta es, ¿hay decisión política? Poder se puede, tenemos las herramientas, pero se implementa táctica, técnica, hay estrategia, hay picardía a la hora de luchar contra el crimen organizado, que por cierto, también le contesto a mi colega Ariel, el crimen organizado desde fines de los años 80 está arraigado muy fuertemente en la República Argentina. Nos sobran bandas narcocriminales, nos sobran bandas terroristas camufladas como organizaciones criminales o de delito complejo, como el PCC, el Comando Vermelo, el Tren de Aragua, que tampoco se habla, Pepe, el Tren de Aragua, la De multinacional. origen venezolano y que ya está incluso, hay un informe muy bueno de CNN que recomiendo repasar también, está en los Estados Unidos. Que lo vi, sí, está en Estados Unidos, sí, hace más de 6 meses. Muchas veces la problemática es negar. Y eso es lo que le pasó al Ecuador durante muchos años, lo que le pasó a El Salvador antes del presidente Bukele. Tal vez es lo que nos está pasando en la República Argentina. Decir, no, acá la problemática es social y por ahí alguna que otra temática de delito complejo. No, muy lejos de eso. Tenemos el cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco, Pacífico, los Rastrojos, los Surabeños, los Águilas Negras. Tenemos todas las bandas criminales que nos podamos imaginar de Sur, Centroamérica, el Caribe, las tenemos enquistadas acá. Como bien dijo también mi colega Ariel, tenemos penetración también por Bolivia, que es un narcoestado, por eso no podemos hacer algún tipo de acuerdo. Ojalá pudiéramos, pero hoy Bolivia claramente es un narcoestado y un satélite de Irán. Y tenemos en la triple frontera, que son las fronteras más porosas del planeta Tierra, Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, Ciudad del Este, en donde no solamente están estas bandas criminales, sino que también está operando muy fuertemente el Hezbollah, que ya nos puso 2 bombas, en el 92 y en el 94. Y que tenemos alertas amarillas también, en donde sabemos que están trabajando para infiltrarse. Hace muy poco se frenó un intento de atentado en Brasil. Por eso digo, la problemática que tenemos en la República Argentina es muy grave, es muy preocupante, y esto podría ser solo el comienzo de una nueva era criminal. Ariel, ¿instituciones como el CECOT son realizables en la Argentina? Vuelvo a insistir con la posición, más allá de escucharlo al colega, creo que no son realizables. Es decir, sinceramente, la Argentina, con los niveles de violencia que les había manifestado, que son básicamente la realidad que muestra estadísticamente el país, donde no hay cifra negra, es decir, la Argentina no puede esconder sus muertos para llegar a ese, a ese número que lo ubica al país, junto a Chile, a Uruguay y a Canadá, como los más seguros en términos de violencia letal de toda América, ni siquiera de América Latina, sino de toda América, superando a los Estados Unidos en baja conflictividad criminal. Y en ese sentido no creo que sea aplicable un régimen de excepción, como el que está viviendo El Salvador ya desde hace algunos años. Un régimen de excepción significa que se restrinjan severamente derechos y garantías,
Y eso no creo que sea plausible que hoy se implemente en nuestro país, en razón de que, más allá de lo que dice el colega, con lo cual en muchas cosas no coincide, pero en otras sí, el nivel de conflictividad criminal sigue siendo un nivel de conflictividad tolerable para índices de pobreza que tiene lamentablemente nuestro país. Y además otra de las cosas, en la primera visita que hizo la ministra Bullrich a El Salvador, Bukele le refirió, digo, el presidente de El Salvador fue muy claro, le reconoció que el sistema allí funcionaba realmente muy bien, sin embargo existen quejas de organismos de derechos humanos, también eso me parece que hay que también centrar el foco en algún momento en eso, pero también le refirió que el modelo que él está aplicando en El Salvador no es aplicable a la República Argentina, básicamente porque los problemas en Argentina son económicos y políticos y no criminales. Y vuelvo a insistir con algo, esto no significa de ninguna manera que en la Argentina no opere o no esté enquistado la criminalidad organizada. Sin embargo, todavía tenemos niveles de violencia, entre comillas, tolerables, a los cuales obviamente hay que combatir duramente, pero que no se han desenvuelto en términos de violencia letal en la manera que se han desenvuelto en otros países de la región, como Brasil, como Colombia, como México, Ujú. ¿sí? O más allá también de lo que pasa o lo que ha pasado en El Salvador. El Salvador ha tenido en 2015 una tasa de homicidios dolosos de 100 muertes cada 100.000 habitantes. Es decir, multiplicando por 10 o por 20 el índice de la República Argentina. Entonces me parece que esto, lejos de ser una mirada permisiva respecto de la criminalidad, hay que ser duros con el delito, muy duros con el delito, duros con la causa que lo generan, tenemos que sí ser celosos de la metodología que nuestro país emplea para poder atacar esa criminalidad. Bien. Me parece que es interesante, más allá del punto de vista del colega, no copiar modelos foráneos y principalmente modelos que no tienen que ver con la conflictividad que está transitando nuestro país desde hace años. Son las 8:47, yo me tengo que ir urgentemente a una pausa, pero Daniel quiere establecer un apunte, por favor. No, básicamente cuando se hablaba de cifras negras, lamentablemente sí hay cifras negras, muy ocultas en la República Argentina. Sabemos que al menos el 80% de las víctimas de delito opta por no poner la denuncia ante la Fiscalía y el Ministerio Público. Pepe, y después si querés ampliamos. Sí, por supuesto, porque nos tenemos que ir a una pausa, apenas un par de minutos y seguimos con este contrapunto tan interesante que estamos desarrollando en CNN Primera Mañana. Vamos. Que estábamos desarrollando aquí, en este contrapunto tan interesante entre nuestros protagonistas respecto de temas de seguridad. Y quiero darle el paso a nuestra compañera Lucrecia Terovich. ¿Por qué? Porque se está hablando de mucho de estas implementaciones de políticas de seguridad y demás, y a veces se habla poco de que instrumentarlas tiene un costo, y estuvo mirando un poco, Lucrecia, este tema. Lucre, por favor. Bueno, la consulta es qué costo tendría replicar ese modelo acá en la Argentina, teniendo en cuenta que Bukele les cobra a las familias de los presos $170 mensuales, teniendo en cuenta los ingresos que tienen las familias de Argentina. ¿Es posible que paguen eso por aquellas personas que caen presas? Daniel. Bueno, creo que es una estrategia bastante inteligente. Es más, no solamente pagar por estar en una penitenciaría, en una cárcel, sino que también modificar un poquito la ley, ir un poco más allá, e ir también para bajar la idea de la imputabilidad, incluso que los padres de los menores, los progenitores, sean legal y civilmente responsables de los actos de sus hijos. Eso en El Salvador todavía no está. Nosotros le acercamos justamente esa propuesta del presidente Bukele, está en análisis, esperemos que muy pronto la implemente. Pero, como mencionaba antes, el enemigo, el rival, llamémoslo, es un poco más diplomático, que hay en otros países, es simple. En la República Argentina se necesitan otras estrategias, como por ejemplo generar contrainteligencia ciudadana para sorprender al delincuente. Sabemos que nuestro rival, el delincuente, hoy es quien tiene la ventaja. Él es el que decide cuándo, cómo y dónde va a atacar, va a usar el factor sorpresa y el factor táctico. Por eso, tanto la ciudadanía como incluso la policía
está en desventaja hoy. Por eso es importante eso, generar contrainteligencia ciudadana, actualizar a las fuerzas de seguridad con detección de sospechosos mediante el lenguaje no verbal, mediante el lenguaje gesticular. Se usa mucho eso en los Estados Unidos, en Israel, las características de la voz. Es sabido, especialmente vos, Pepe, lo conocés mejor que yo, que del 100% de la comunicación, el 55% es corporal y el 38% de las características de la voz. Con ese gran porcentaje podemos ser mucho más proactivos a la hora de detección de sospechosos en la vía pública. Y como esa hay 12 estrategias más. Doctor Larroude o Larroude, no sé bien cómo pronunciar su apellido. ¿Cómo lo debo pronunciar? En el DNI se olvidaron el acento, así que si decís la road está bien, no hay ningún Perfecto. problema. Bueno, el planteo económico estaba hecho y también el punto de vista de Daniel. No, bueno, yo no coincido en nada en absoluto. Ahora, digo, más allá de la referencia del colega y lo que decía la Tal vez porque compañera, es abogado y yo soy eh, especialista. no por eso, sino primero una aclaración respecto de la cifra negra del delito. En los homicidios dolosos no hay cifra negra, básicamente porque los cadáveres no se pueden esconder. Lo traería aparejado otro tipo de conflictividad, pero más allá del debate está bueno también hacer la referencia. Digo, pasa la cifra negra en los casos de los delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos, donde dos terceras partes de esos hechos no se terminan denunciando. Volviendo al tema de los costos del régimen carcelario de Bukele, esto significaría en términos de hoy de la Argentina que tenemos 115.000 presos aproximadamente, es una tasa de prisionización de 227 cada 100.000 habitantes, que las familias de las personas detenidas aporten al Estado en términos de dólares 19.550.000 dólares. Yo no sé si este es el remedio o no, sí me interesaría más, y ahí sí acompaño la propuesta del colega en una reforma profunda del sistema penitenciario argentino. Creo que es una deuda de la democracia, principalmente porque la Argentina sostiene alta tasa de reincidencia criminal, es decir, que al egreso de las personas privadas de la libertad vuelven a reincidir una gran parte de ellas. Me interesaría mucho saber y poder interiorizarnos en cuál es el estado hoy de las cárceles de nuestro país, más allá del mandato constitucional, pero sí también profundizar en el hecho que es necesario que las personas privadas de la libertad trabajen Bien. dentro de los penales, que se acomoden a las exigencias que tiene cualquier persona fuera o lo que se denomina intramuros. Doctor, Me parece que eso es algo que tenemos que profundizar. tengo que interrumpirlo por un momento porque se me termina el satélite para Latinoamérica y Estados Unidos, pero los invito por favor que se queden porque CNN Radio Argentina continuamos esta charla tan interesante. ¿Puede ser? Chau Latinoamérica, chau Estados Unidos, seguimos para la Argentina.